Bienvenidos a todos y bienvenidos también a los que nos acompañan a través del canal. Un abrazo y un saludo para todos ustedes en Latinoamérica. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Y obviamente los de casa, además está decir que siempre son la familia de cerca. Y bueno, a todos les damos una feliz bienvenida. Voy a comenzar una serie de predicaciones que doy en titular Apreciando sus cualidades. Ese va a ser el título general de esta serie. Apreciando sus cualidades. Obviamente me estoy refiriendo a las cualidades de nuestro Dios y Salvador. Y lo que vamos a hablar en esta mañana es, el título que le doy a esta exposición es Buscando el rostro de Dios. Abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 7, por favor. Buscando el rostro de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y fíjense ustedes en el verso 11 que dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, gracias por tu palabra, y te rogamos que ahora, al penetrar en ellas, podamos sacar el rico tesoro de tu enseñanza que podamos aplicar hoy en nuestro tiempo y en nuestras vidas. Así que dirígenos, por favor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esta semana estaba escuchando algo que me llamó poderosamente la atención, hermanos, y es que un equipo de psicólogos de la Universidad de Carolina del Norte utilizaron un método o una técnica que supuestamente, dicen ellos, es una técnica innovadora para reconstruir la cara o el rostro de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan ustedes? Con esto nos salvamos, ¿eh? Con este estudio ya salimos para adelante, nos salvamos todos. Me llamó la atención el método, digo yo, bueno, me picó la curiosidad y digo, quiero saber a ver qué es tan innovador de este estudio, porque, my goodness, si se puede mirar, o sea, se puede representar el rostro de Dios, yo quiero saber cómo es esto. Bueno, se hizo a partir de la percepción tomada por un número de alrededor de 500 personas norteamericanas a quienes se les preguntó, ¿qué cree usted que debería ser o cómo sería la cara de Dios? Ese es el método innovador. ¿Qué tal? Es tremendo, ¿eh? Ahora, déjenme decirles una cosa. Si van a usar ese método innovador, esto lo digo con todo respeto, pero realmente no sé de qué otra manera lo podemos encarar. Si ese es el método innovador y yo necesito la ayuda de uno de estos psicólogos, mejor me quedo loco. Porque si esa es la manera en que hoy manejamos la investigación, estamos en la lona, tenemos un serio problema. De más está decir, pienso yo, que
este método, este sistema de investigación es una total pérdida, no solamente de tiempo, pero también de dinero, porque yo creo que a este equipo de profesores o psicólogos de la universidad hay que pagarle el salario. La luz que utilizan para mirar y entrevistar a las personas, eso hay que pagarlo. El papel donde escriben y la lapicera hay que pagarla. Alguien está poniendo el dinero para eso, así que seamos realistas, es una pérdida total no solo del tiempo, sino del dinero. 500 personas. 500 personas. Es un estudio totalmente subjetivo, porque queda en la opinión de individuos, no hay ninguna perspectiva o algún análisis objetivo de la cosa. Y además está decir que el estudio se basó simplemente en la pregunta a 500 personas de Norteamérica, del país norteamericano. 500 personas, Norteamérica cuenta con 7.674, esos son los habitantes en el mundo, 7.674 millones. Estados Unidos cuenta con 333 millones. Así que observen ustedes, 500 personas ya tenemos la respuesta de cómo es el rostro de Dios. Cuando se habla, en este caso, en la Biblia, del rostro de Dios, cuidado con esto porque se trata de un antropomorfismo. Es una palabra rara que no usamos, pero significa representar, más o menos, o describir ciertas características que pertenecen a Dios con descriptores humanos. Vamos a ponerlo de esa manera para no complicar las cosas. Por ejemplo, hablamos o encontramos en la Biblia que se habla del rostro de Dios, la mano de Dios, los ojos de Dios, por tomar unos ejemplos tomados de las Escrituras. O sea que se trata de un dispositivo literario nada más para describir a Dios, un Dios que no podemos ver y no podemos palpar, pero se usan estas libertades literarias como para poder hacer descripciones que nos hagan sentido en cuanto a la relación de ese Dios con nosotros y viceversa. La personificación, cuidado con esto, es distinto al antropomorfismo. Cuando hablamos de personificación se trata de describir cosas inanimadas o animales con personalidad humana. Tenemos, por nombrar un par de ejemplos, la película, creo que es de Walt Disney, o no sé qué organización hace esto, qué estudios, pero esos autitos que hablan, cuando mis hijas eran chiquitas veían esas cosas. O la película de Lion King o el Rey León, no sé si se le llama así en español el título, ¿no? Pero el Lion King todos creo que sí conocen, que son los leoncitos hablando, teniendo personalidad humana. A eso se le llama personificación. En este caso no estamos hablando de personificación, sino de antropomorfismo. Y cuidado con esto, porque esos antropomorfismos bíblicos, sin embargo, hay que interpretarlos con muchísimo cuidado. Y especialmente no debemos abusar de las figuras literarias que está utilizando la Biblia cuando se trata de describir a Dios, justamente para evitar por todos los medios caer o ser derribados por el concepto de un Dios idolatrizado, un Dios que lo convertimos a imagen y semejanza del hombre. Eso se convierte en un mero ídolo y no en el Dios que se revela a través de su santa palabra a los hombres. En este pasaje bíblico, fíjense ustedes ahí en el versículo 14, que se habla justamente de un antropomorfismo bíblico. Es decir, se habla de Dios en términos que sean familiares al hombre y se habla de el rostro de Dios. Pero cuidado, cuando hablamos del rostro de Dios, tengamos presente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo en el Evangelio de Juan, verso 24, que Dios es espíritu. No dice que tiene forma humana, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. No es una opción, sino necesario que le adoren. Macanudo, ¿qué quiere decir entonces buscar el rostro de Dios? Porque acá tenemos un llamado a hacer eso. En oración, buscar el rostro de Dios. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Buscar el rostro de Dios.
Más o menos para que nos ubiquemos ahora de qué se está hablando acá en este libro. Primera y segunda de Crónicas es un solo documento histórico. Está dividido en nuestras Biblias cuando se forma el canon, pero en realidad se habla de toda una saga histórica. Si ustedes se van, por ejemplo, rápidamente a Primera de Corintios, en los primeros 9 capítulos, van a ver una genealogía que arranca desde Adán hasta los tiempos de David, la historia de la nación. Desde el capítulo 10 en adelante lo que se habla es del rey David unificando al reino. Eso es todo Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas continúa con el relato. Otra vez en nuestras Biblias tenemos 2 libros separados, pero la narrativa continúa desde el punto de vista histórico. En el Segunda de Crónicas, capítulo 1 al 9, tenemos descrito la reconstrucción del templo por parte de Salomón, y luego desde el capítulo 10 hasta el final de Segunda de Crónica tenemos el relato de Jerusalén a Babilonia, es decir, al exilio. Así que tenemos esa saga, después de Saúl, esa etapa histórica que va desde David hasta Salomón, inclusive se extiende hasta el exilio babilónico. Eso es más o menos para que tengan un mapa, vamos a decir, histórico de lo que se relatan en estos 2 libros. Lo que tenemos acá, en realidad, arranca desde el capítulo 2, verso 1. Yo lo leo por amor a la brevedad de esos versículos, pero en realidad tenemos que ser cuidadosos en conectar todo en su debida secuencia. En el capítulo 2, verso 1, dice, determinó Salomón edificar casa al nombre de Jehová. Ahí arranca el asunto. En el capítulo 3, verso 1, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Así que tenemos, capítulo 2, a Salomón determinándose construir el templo. En el capítulo 3 dice que empezó a hacer el trabajo. Capítulo 5, verso 1 dice, acabada toda la obra que hizo Salomón, es decir, la culminación de la obra. Y desde el verso 2 en adelante del capítulo 5 tenemos la consagración de ese templo con todo el mobiliario dentro y la oración de consagración que eleva Salomón. Así que tenemos la determinación de construir, el comienzo de la construcción, el final de la construcción y capítulo 6 tenemos la oración de Salomón. Capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar y descendió fuego del cielo o de los cielos y consumió los animales que se habían sacrificado para la consagración. Y entonces ahora entramos en el verso 11, donde dice, terminó pues, o por lo tanto, Salomón, la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Miren la frase del verso 11, porque quiero que reflexionemos ahí un poquito. Dice este hombre, terminó y todo lo que se propuso fue prosperado. Salomón terminó lo que se determinó hacer y todo lo que se propuso hacer dice que fue prosperado. No dice que prosperó, sino fue prosperado. Acá vemos la mano de Dios ayudando, dirigiendo, bendiciendo esa propuesta que había gestado Salomón y también su padre, ¿no? Para la construcción de este lugar. Ahora digo yo una cosa, ¿se han propuesto ustedes alguna vez hacer algo? Especialmente ¿se han propuesto ustedes hacer algo para Dios? Porque, a ver, ¿para qué está esta historia, no? No quiero sacarle más de lo que dice el texto, no vamos a entrar en especulaciones baratas, ¿no? Pero, a ver, cuando el texto me habla de este relato histórico, terminó Salomón, se propuso algo y terminó y Dios lo prosperó. Y yo cuando lo traigo a mi realidad, digo, ¿me he propuesto hacer algo para Dios? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo, tu vida? ¿Qué es lo que haces durante la semana? ¿Cuáles son tus planes para poder servir a Dios? Si has comenzado algo, ¿lo estás terminando? ¿Lo has terminado?
Yo he conocido a través de los años a mucha gente que se ha propuesto hacer algo pero nunca lo han terminado, siempre lo dejan a mitad de camino. Me acuerdo en las palabras del Señor Jesucristo cuando hacía algunas recomendaciones, me salgo un poquito de contexto acá, ¿no? Pero Jesús decía que cuando nos lanzamos, usó la parábola en cuanto a seguir a Cristo y medir los costos de lo que implica seguir a Cristo. Por eso digo que me salgo un poco de contexto. Yo no suelo hacer esto, ¿no? Pero me gustan las dos ilustraciones que usó Jesús. Y él dice a la gente que lo escuchaba que cuando una persona va a construir, calcula cuánto va a ser el costo de la construcción. No solamente la mano de obra, sino los materiales para construir. No vaya a ser que la persona, por no haber sido prudente, termina que tiene que parar la construcción a la mitad y termine que a la gente burlándose de diciendo, mire, se lanzó a construir y no pudo terminar nada. Y luego agrega otra, que es la de un ejército que sale a luchar contra un ejército mayor. Y lo que dice es que, contando el número de personal, ¿no es cierto?, militar que se tiene, se manda a veces una embajada para poder conversar con el que tiene más gente y a ver si se puede hacer la paz sin tener que ir a las espadas, porque de lo contrario uno puede terminar en un desastre. A veces nosotros, cuando nos lanzamos a hacer las cosas de Dios, no calculamos el costo. Y entonces, en lugar de buscar a Dios, tiramos todo y dejamos las cosas por la mitad. Salomón fue un hombre que se determinó a hacer algo, y si hay algo que es interesante en este pasaje es que lo que se propuso hacer, lo terminó. Déjame empujar esto un poco más allá. Cuando nosotros le dimos nuestra vida a Cristo Jesús, ¿se la dimos toda? Cuando dijimos, Señor, yo te acepto como Salvador, ¿estuvimos dispuestos a lanzarnos del todo a servir a Cristo? Cuando decidimos formar hogares, empezamos y dijimos, voy a lanzarme a hacer esto y lo voy a llevar hasta su punto final. Cuando trajimos hijos al mundo, cuando comenzamos algo, algún ministerio, alguna tarea para el Señor, ¿lo estás llevando hasta el final o lo dejas a mitad de camino? Esto es para ir más o menos reflexionando, porque vuelvo a insistir, es muy común a veces, por razones, en fin, de enojo, de frustración, y qué sé yo, una cantidad de cosas, que la gente se lanza con un montón de entusiasmo, pero resulta que después comienzan a perder el entusiasmo y queda todo por la mitad. Cuando el Señor Jesucristo apareció en visión a Juan y le dijo que mandara el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, la iglesia de Éfeso recibe un mensaje que es sorprendente, le dice que vuelvan al primer amor, y la razón es porque se quedaron a medio camino. Es decir, empezaron bien, con una buena doctrina, una buena congregación. Pablo escribe una carta a los Efesios, donde hay elogios y también consejos, pero parece que después que pasaron los años, algo sucedió en Éfeso, y tal es así que cuando aparece el Señor, a Juan le dice, mire, escribe a la iglesia de Éfeso y les llama a que se arrepientan porque se habían olvidado del primer amor. No tuvieron constancia, no fueron perseverantes. A veces pasa con nosotros y es más común de lo que realmente queremos admitir. No está todo perdido, pero es algo que tenemos que trabajar con el Señor. Ahora, después de que Salomón hizo todo este trabajito, que para mí me parece que es algo extraordinario, este señor nos dice allí en el verso 12 que apareció Jehová a Salomón. Y esto está vinculado a lo que dice en el verso 12 a la oración que acaba de dar o elevar Salomón todo el capítulo 6, en cuanto a la consagración del templo. Otra vez, esto es para que nos ubiquemos en el contexto de lo que estamos leyendo. En estos versos, en este caso, en el versículo S12, se describen tres cosas que son de vital importancia. A veces lo leemos a las corridas, pero si frenamos un poquito, hay tres cosas importantes. Número 1, apareció Dios. Número 2, oyó Dios. Y número 3, eligió Dios. En este caso se habla del hecho de que Dios escoge o elige ese lugar que construyó Salomón para poder allí entonces aceptar los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el ritual, las ceremonias que celebraba el pueblo de Israel.
Así que acá quiero que tomen nota ustedes que desde el Antiguo Testamento depende enteramente de la elección divina en qué lugar nosotros vamos a adorarle. No se puede adorar a Dios de la manera que a mí me parece y donde yo quiero. La adoración tiene que ser en su casa, en la presencia y a través de Jesucristo. Y la casa, el templo, no es esto, no es el edificio donde estamos congregados, sino que somos todos nosotros las piedras vivas a quien Dios le otorgó vida. La iglesia no es esto, las paredes, somos nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, una iglesia que estaba bastante desordenada, les recuerda de que ellos son el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, vosotros la iglesia. Y es justamente siendo parte integral de esa iglesia donde realmente la adoración es legítima. Y para venir a formar parte de la iglesia tenemos que hacerlo a través de Jesucristo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso la importancia del Evangelio, la cruz, donde se hace el perdón de nuestros pecados, se otorga el perdón y la salvación, y entonces de esa manera venimos a formar parte de ese cuerpo vivo, la iglesia de Jesucristo, el lugar escogido por Dios, fundado por Cristo en su sacrificio, para que nos podamos acercar libremente y ofrecer adoración y culto que sea aceptable a Dios. Mucha gente se engaña con la idea de que podemos adorar a Dios en cualquier lugar y de cualquier manera, y eso nunca lo enseña la Escritura. Podemos adorar a Dios en cualquier país, pero dentro de la iglesia. Y cuando digo dentro de la iglesia, no es que tengo que ir corriendo a buscar una congregación, porque a lo mejor no existe una congregación. Puedo estar en el medio del desierto, solo o con alguien. Y podemos adorar a Dios, solo o con alguien. Pero resulta que pertenezco a la iglesia que se está congregando en otros lugares. No estoy físicamente en una congregación, pero estoy ontológicamente, con mi espíritu, mi alma, en la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y entonces puedo ahora adorar y que mi adoración sea aceptada por Dios debido a que soy un miembro de esa iglesia, de ese lugar donde Dios acepta, recibe la adoración de su pueblo. Fuera de la iglesia, sin ser miembro de la iglesia, podemos adorar, pero la adoración no es acepta por Dios si no es a través de la persona de Jesucristo que dio la vida por nosotros. Así que este es un patrón muy interesante que vemos a través de la Escritura. Vemos a un Dios que escoge, y hoy la iglesia ha sido escogida para que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad a ese Dios que es espíritu y a través de la persona de Cristo Jesús. Así que la casa de Dios, hermano querido, es y debe ser un lugar o una casa de encuentro con Dios, de tu persona y la mía. Encuentro con Dios. Debe ser una casa, un lugar de oración a Dios. Eso es lo que se está haciendo en este caso. Y número 3, un lugar de sacrificio a Dios, de servicio a Dios. ¿El templo para qué se edificó? Bueno, para hacer esas 3 cosas. La gente se encuentra con Dios allí, la gente ora, derrama su alma delante de ese Dios y allí es donde nosotros le celebramos culto, adoramos, exaltamos ese bendito nombre de Dios, meditamos en las cosas que tiene Dios para nosotros. Ahora, estas 3 descripciones que vemos en el versículo 12 nos hablan de, por lo menos 1, la presencia de Dios. Número 2, el oído de Dios. Es decir, un antropomorfismo. Y número 3, la voluntad de Dios. Dice que Dios es el que elige, no el hombre. Así que, presencia, oído que escucha, y número 3, voluntad. Son 3 cosas que nosotros tenemos que considerar hoy si realmente queremos ser prósperos en cualquier cosa que emprendamos para servir a nuestro Dios. Si tú quieres hacer algo, como hizo Salomón, proponerte hacer algo para Dios, toma en cuenta esas 3 cosas. La presencia de Dios, el oído de Dios y número 3, la voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Porque de lo contrario, Dios no va a aceptar, no va a elegir eso para darle su gloria. Entonces,
A estas tres cosas, la presencia de Dios, el oído de Dios y la voluntad de Dios, se agrega una cuarta cosa que es la palabra de Dios. Noten ustedes que dice el verso 12, y apareció Jehová o Dios y le dijo. Y entonces vamos al verso 13 en donde se dan una serie de condicional, dice, si yo cerrare los cielos. En otras palabras vemos a Dios dando una referencia, una indicación. Así que a todo esto que se menciona en este caso, se adhiere a Dios hablando, la palabra de Dios. Ahora, acá vemos a un Dios hablando a Salomón y por extensión hablando también a todo el pueblo de Israel que estaba envuelto en la consagración de este santuario. Y noten que en el verso 12 tenemos descrito el oído de Dios que escucha la oración, pero ahora noten cómo el escritor o la inspiración mueve el enfoque al oído del pueblo. Por un lado tenemos a Dios escuchando, pero cuando Dios habla, se mueve el enfoque al pueblo escuchando. No se trata de orar y decir, bueno, Dios que me escuche las oraciones, pero resulta que después no tomamos nota o prestar atención de la palabra de Dios que nos habla a nosotros. A ver, hay un momento en que Dios escucha la oración, pero existe el momento en que nosotros debemos escuchar a Dios. Dios escucha tu oración, pero espera que tú también lo escuches a Él cuando te habla. No cuando habla el predicador, sino cuando habla la palabra de Dios a nuestros corazones. A veces en nuestro cristianismo contemporáneo somos buenos para orar, se ora mucho, pero uno de los problemas que veo es que no estamos haciéndole caso a la palabra de Dios. O sea que nosotros queremos que Dios nos escuche, pero tenemos problemas para escuchar a Dios. Y ahí hay un problema. Y es por eso que hoy el cristianismo no está prosperando como debería ser. Estamos un poco estancados y como he dicho muchas veces, a veces el cristianismo se ha descarrilado y estamos creyendo cosas que realmente no están avaladas por las Santas Escrituras. Así que cuidado con esto, debemos buscar a Dios en oración, pero no te olvides que Dios viene a buscarte con su palabra. Y tenemos que estar atentos a esa palabra, tenemos que abrir el corazón a esa palabra. Y noten ustedes que la palabra de Dios nos insta, verso 14, a buscar su rostro. Por eso es que estoy tocando este tema. Parte de lo que dice acá, tenemos esa advertencia, ¿no? Si yo cerrare los cielos, acá tiene que ver con gente que ha desobedecido a la palabra de Dios y se habla entonces que Dios va a cerrar los cielos, va a traer, ¿no es cierto?, una especie de disciplina para que la gente responda, se mueva de regreso a Dios. Pero entonces en el verso 14 se hace este llamado de buscar el rostro de Dios. ¿Y qué quiere decir esto de buscar ese rostro de Dios? El rostro es lo que refleja, ¿no es cierto?, cuando miramos a una persona, ¿qué clase de persona soy? El rostro algunos la llaman la pantalla del alma. Queremos ver a la persona. Para evaluar, para conocer a alguien, no nos basta con mirarle una mano o mirarle un pie. O, por ejemplo, ahora que está de moda sacarse los selfies, ¿no?, con el rallador acá en el medio del cuerpo, ¿no? Unos músculos tremendos, y entonces sacan el músculo de una persona que no sabemos si es hombre, si es mujer, o qué cosa es, si es algo de plástico, no tenemos la menor idea. Sí, macanudo, le vemos una mano, el abdomen, yo qué sé, pero en última instancia a mí me tienen que mostrar qué cara tiene esa mano, ese pie o esos abdominales. Y queremos observar a la persona porque nos hacemos un criterio basado en su rostro. A lo mejor son criterios equivocados, ojo, porque a veces tenemos la tendencia de juzgar según las apariencias. Si vemos una persona con una cara marcada, con una cicatriz de punta a punta, decimos, este es un maleante. Y a lo mejor tuvo un accidente de tránsito. Así que a veces nos adelantamos a hacer juicios prematuros y fuera de contexto. Pero en última instancia nos hacemos un juicio de valores observando el rostro de la persona, no las manos, los pies o una rodilla. Tal es la importancia del rostro de una persona que cuando se trata de sus emociones solimos decir, se te ve en la cara, ¿o no? Se te ve en el rostro que no estás bien, se te ve en el rostro que estás contento.
Bueno, así es como nos diseñó Dios, ¿no? No voy a entrar ahora en todo el asunto psicológico de eso, pero, en fin, tenemos esa inclinación por ver el rostro de la persona porque nos ayuda a hacernos una idea de quién se trata. O sea que representa la presencia, la personalidad, los valores morales, el estado de ánimo de esa persona que nosotros intentamos conocer. El rostro representa lo opuesto a la espalda. Cuando nosotros miramos el rostro de una persona, quiere decir que podemos entrar en relación con esas personas. La espalda implica lo contrario, es una persona que se mueve hacia afuera, es una persona que no quiere relacionarse con nosotros, más bien escapa de nosotros. Por eso es notorio que se describa a Dios no dándonos la espalda, sino en este caso que busquemos nosotros el rostro, la parte frontal de Dios. Y repito, cuidado con esto, no estiremos la idea para no caer en un ídolo, en formar una imagen mental de Dios, lo cual no es correspondiente, no es correcto. La Biblia, así como nos habla a nosotros de buscar el rostro de Dios, también nos habla de Dios ocultando su rostro al hombre. Es algo notable esto, ¿eh? ¿En qué circunstancias la Biblia nos dice que Dios oculta su rostro? Cuando pecamos, cuando no estamos haciendo las cosas bien. Y acá no importa cuán grande o serio o grave sea el pecado hace que Dios nos dé la espalda, que oculte su rostro de nosotros. Allá en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 31, por nombrar un par de pasajes, Dios pronostica, para ubicarlos en el contexto, la idolatría del pueblo de Israel. Tenemos esta generación que está a punto de entrar a la tierra de Canaán. La antigua generación se quedó en el desierto, y entonces Dios les da una serie de preanuncios y advertencias cuando entren a la tierra. Y Dios les dice, estos van a caer. En algún momento dado van a caer en idolatría. Y eso es lo que pasó en la historia, ¿eh? Y Dios dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y lo abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Eso es lo que le dijo Dios a la gente en el libro de Deuteronomio. Dice, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, ¿no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho. Y acá es donde está el problema, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahí está el meollo del asunto. Todos los males que nosotros sufrimos en la sociedad contemporánea, hermanos queridos, ¿no son acaso en gran parte porque Dios ha escondido su rostro de una sociedad idólatra? A veces miramos las noticias y decimos, ¿pero qué le pasa a este mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, lo que está sucediendo es que somos una generación idólatra. Y ojo, dentro de la iglesia practicamos la idolatría, ¿eh? Hemos convertido incluso al Espíritu Santo en un ídolo. Ya en la serie anterior hablé de este asunto, hemos convertido la tercera persona de esa Trinidad en un ídolo. Nos hemos hecho una imagen de Dios, Espíritu Santo, y hacemos un lío bárbaro hoy con esta doctrina, ¿eh? Hemos idolatrado conceptos en lugar de entender cómo se revela Dios a través de su santa palabra. La Biblia se ha convertido en un ídolo. Cuando nosotros hablamos de la Biblia como palabra de Dios, es lo que Dios por inspiración nos reveló a nosotros, pero no convertir la Biblia en una especie de amuleto, en una especie de protector. No, Señor, la Biblia hay que leerla, hay que estudiarla para sacarle el provecho. Si yo pongo la Biblia en el centro de mi casa para que espante los demonios o los espíritus, o le tiramos la Biblia a una persona endemoniada, no, mi querido, lo que estás haciendo es convirtiendo ese libro precioso en un amuleto, convertir la Biblia en un ídolo. Yo no sé, bueno, este es un tema que da para mucho, ¿no? Pero ese es uno de los grandes problemas que encaramos hoy. Gracias a Dios que hoy tenemos a Jesucristo, Dios no le da la vuelta del todo el rostro a la sociedad. Dios todavía tiene las puertas abiertas y sus brazos extendidos para que vengamos
a Dios a través de la persona de Jesucristo. Gracias que todavía Dios no cerró la puerta, que Dios no pegó la vuelta y abandonó al ser humano del todo. Isaías, capítulo 59, versículo 2, otra vez una etapa muy oscura en la nación, una condición espiritual y por no decir política también que se va comprometiendo, y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Miren lo que dice Dios a través de Isaías. Y ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, y ahora agrega algo, dice, para no oír. O sea que cuando Dios da vuelta la cara, no solamente rompe, ¿no es cierto?, la visión hacia estas personas, la relación, sino que no escucha. Cuando dice no escucha, no es que se le apagó el oído, sino que no está prestando atención al pueblo, que no le prestó atención a Dios. Cierra los oídos a la oración. Así que en esos dos textos solamente, hay muchos más, no solo tenemos a un Dios enojado y apartado, sino también un Dios que no atiende las oraciones del pecador, cuando insiste en vivir en pecado. Atiende la oración del pecador que viene a la cruz a pedir perdón. Atiende la oración del creyente que a lo mejor cayó, hizo algún lío, y viene en busca de su padre y le dice, Dios, Padre mío, perdóname. Pero la persona que decide, a pesar de la voluntad y la palabra de Dios hablándonos, diciéndonos, no hagas más esto, la persona sigue pecando, sigue obstinado. Bueno, lo que estamos haciendo es empujando a Dios. Bueno, Dios en ese caso dice, no voy a escuchar tu oración. Por eso David rogaba en el Salmo 31, verso 16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. En el Salmo 105, verso 4, hace el llamado, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Qué hermoso llamado que nos está haciendo este hombre por inspiración. Busca constantemente el rostro de Dios. Y cuando se trata de buscar el rostro de Dios es conocer a ese Dios, de establecer una relación íntima con ese Dios, de poder establecer vínculos, lazos con ese Dios, y no de separarnos de ese Dios por medio del pecado. Ahora, en el verso 13, volviendo al texto bíblico, se habla condicionalmente, es decir, en caso de sufrir las consecuencias por haber dado la espalda del pueblo a Dios, Dios, en lugar de descartarnos, nos dice este hombre, por cierto, no lo merecemos a Dios para nada, porque si le damos la espalda a Dios, francamente, ¿qué merecemos nosotros de Dios? ¿Que nos atienda? Y sin embargo, a pesar de que el hombre en pecado le da la espalda a Dios, todavía Dios nos da la opción, una verdadera opción, y es de dar la vuelta y buscar otra vez el rostro de ese Dios. Es algo muy hermoso y muy alentador también. Ahora, acá es donde tenemos que tomar en cuenta algunos requisitos o algunas cosas cuando se trata de buscar ese rostro de Dios y que no son negociables. Esto que indica el escritor no son cosas que podemos considerarlo como opcional. Cuando el rostro de Dios está ofendido, lo primero que tenemos que hacer es buscarlo. Debemos buscar ese rostro. Debemos tener una iniciativa de querer, de reconciliarnos con ese Dios, buscar el rostro de Dios. Eso lo vemos en el verso 4 otra vez. Es muy interesante y llama la atención que Dios ha venido a buscar lo que se había perdido, pero sin embargo nosotros salimos de la presencia de ese Dios para buscar la perdición. Dios, miren ustedes cómo son las cosas. Dios viene a buscar lo que se perdió y nosotros nos apartamos para ir a buscar lo que está perdido. Y lo que nos pierde nos lleva a la ruina, que es por supuesto el pecado, de más está decir eso. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer en ese caso, nos aconseja la inspiración, es buscar el rostro de Dios. Cuando la nación de Israel había caído en pecado, Dios les hacía un llamado
de que los volvieran de regreso. Capítulo 5, verso 6, 55, debo decir, verso 6 de Isaías, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El mismo Señor Jesucristo nos decía en el Sermón del Monte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Jesús nos decía, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. David en el Salmo 14, verso 2, es uno de los textos, yo pienso, más conmovedores que tenemos en la Escritura. Hay muchos, pero esto es muy hermoso. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Yo me pregunto, a ver, ¿qué creen ustedes que encuentra Dios cuando desde los cielos mira buscando entendidos? Y lo triste es que Dios encuentra gente ignorante, gente que prefiere el pecado, gente que le da la espalda a Dios, gente que en lugar de venir a la cruz de Cristo donde el Señor dio su vida para el perdón de los pecados, decimos, eso es mito, eso es mentira, y nos vamos para el otro lado. En lugar de ir a la fuente de luz y bendición, nos vamos en la dirección opuesta. Y cada vez que partimos más lejos de esa cruz, nos adentramos a mayores oscuridades. Cuando Dios mira pecado, mira mugre. Insisto, nos dice el pasaje, esto es algo tremendo, dice, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El apóstol Pablo más adelante en el Romanos capítulo 3 nos va a usar este texto y lo que va a hacer es una declaración lamentable, donde dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Qué triste es que Dios nos está buscando, desde los cielos dice que mira para ver si encuentra alguno que busque a Dios, algún entendido. Y Pablo llega a la conclusión de que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Gracias que Dios viene a buscarnos a nosotros en Cristo para salvación, porque de lo contrario todos nos vamos al infierno, todos. Número 1, a un Dios enfadado debemos buscarlo, buscar el rostro de Dios. Número 2, versículo 14, debe ser con una actitud de humillación. Noten que dice este hombre en el verso 14, si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos. El punto suspensivo en el medio. Si el pueblo me busca, si el pueblo se humilla, entonces, dice el Señor, voy a poner atención desde los cielos, voy a atender la oración. El pueblo sobre el cual mi nombre, dice allí, es invocado. Es irónico que la nación de Israel, cuando analizamos la historia de esta gente, llegó a un punto en que invocaban el nombre de Dios estando en pecado, no confesando el pecado. Es una contradicción tremenda. Gente que vive a su antojo, no sometido a la voluntad de Dios. Y con todo eso, las personas se presentan delante de ese Dios y pretenden y hasta cierto punto demandan que Dios los atienda a ellos. Esto está mal, no puede ser. La persona para acercarse a Dios, buscar su rostro, un rostro de un Dios ofendido, tiene que venir y humillarse delante de ese Dios, tiene que bajarse. Esto es lo que nos dice Primera de Pedro, que ya lo estamos estudiando, ¿no es cierto? En el capítulo 5, verso 6, decía Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humillación es un factor fundamental cuando se trata de buscar el rostro de Dios. No solamente eso, pero número 3, verso 14, también debemos buscarlo a Dios en oración. No buscarlo en la religión o en algún rito, en oración. Si se humillare mi pueblo y orare, entonces oiré desde los cielos. Insisto, Dios nos habla a todos nosotros a través de su santa palabra, pero nosotros le hablamos a Dios a través y por medio de nuestra oración. Esa es la forma en que nos comunicamos con Dios. Y en este caso se habla justamente de la confesión de personas que, otra vez, si yo cerrare los cielos, dice el verso 13, ese condicional, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar a ese Dios ofendido, ese rostro de Dios en oración,
en clamar a ese Dios. Y la oración reconoce, por un lado, el pecado. La oración correcta reconoce la ofensa que se hizo a Dios. Reconoce también la necesidad de arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Y número 4, la necesidad del perdón que viene de Dios. Son 4 cosas que están contenidas en la oración, buscando el rostro de Dios que hemos ofendido. Número 1, pecado. 2, la ofensa. Número 3, el arrepentimiento. Y número 4, la necesidad. Número 4, debe ser buscado con un cambio de actitud hacia el pecado. Verso 14 al final. Dice, si se humillare mi pueblo y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Está todo en ese verso, ¿eh? Si nosotros vamos a buscar el rostro de Dios en esos términos, entonces vamos a ver la actividad de Dios favoreciéndonos. El problema es que a veces queremos seguir a Dios sin cambiar nuestros malos hábitos. Dios nos sacó de un mundo de pecado y de ruina espiritual y parece mentira que hay personas que quieren seguir viviendo agarrados del pasado, de una vida que no congenia con Dios, con su voluntad, lo que Dios quiere de sus hijos. Dios demanda, si Dios hizo una transformación en mi vida, se espera que esa vida transformada lo manifieste en su conducta. No tiene sentido hablar de un regenerado cuando en realidad anda como un degenerado. Una persona que anda metida ahí en el pecado, esa persona no ha sido transformada. Aunque crea porque va a la iglesia que es transformado, si vive en pecado no ha sido transformado. Este hombre no es el hombre, es Dios el que está diciendo entonces que lo que debemos hacer es buscar a Dios, pero tenemos que tener un cambio de actitud, tienen que ser vidas transformadas para que podamos entonces contemplar el rostro de Dios. Entonces Dios nos otorga, si hacemos eso, otorga garantías elocuentes para dicha persona. Dice allí que oiré la oración, perdonaré el pecado y número 3, sanaré la tierra. Nosotros miramos hoy la condición deplorable en la que viven nuestras sociedades. Se estaba hablando en la escuela dominical lo que está pasando en Latinoamérica, los líos que hay desde el punto de vista, en el plano económico, social, político. Es un desbarajuste. Bueno, pero ¿por qué llegamos a ese estado calamitoso? ¿Cómo es posible que nuestros semejantes, nuestros compatriotas, nuestros hermanos latinos, hermanos no en la fe, sino en cuanto a cultura, cómo es que esta gente está sufriendo? Tal es así que muchos quieren salir corriendo de sus países. Yo no puedo entender, pero a ver, hay gente que dice los inmigrantes se van, son antipatriotas. He escuchado acusar a los que viajan, se van del país, son antipatriotas porque no se quedaron. La gente se va porque el país los echó. Los países abandonaron a su pueblo. Es irónico que la gente recibe más ayuda de un pueblo extranjero que de su propia gente. La gente no tiene futuro. Jóvenes que salen de las universidades y miran para adelante diciendo, ahora tengo toda la vida por delante. ¿Qué me ofrece la sociedad en la que vivo para formar un porvenir? O armar un hogar con hijos, una situación financiera más o menos cómoda, no que se haga uno millonario. Y cuando revisan el mapa no encuentran nada y se tienen que agarrar el avión, abandonar su terruño, su gente, sus amigos. ¿A quién le gusta hacer eso? ¿Por qué nuestro continente quedó en semejante estado de miseria? Bueno, porque nosotros le dimos la espalda a Dios. Muchos lo ven como un problema económico, un problema político, un problema social. No, mi querido hermano, no. Esas son las consecuencias de un problema de fondo, que es el pecado. Es un problema de haberle dado la espalda a Dios y eso trae como consecuencias complicaciones en la economía, en la política, en el mundo de las ideologías, en la sociedad en general. Es cuando el hombre le da la espalda a Dios, Dios ahora le da la espalda a esa gente y nos deja a la merced de nuestros caprichos. ¿Y qué hacemos? Bueno, construimos sociedades arruinadas, familias arruinadas, políticas arruinadas, economías arruinadas. ¿Qué esperamos de todo eso? Bueno,
Si nosotros buscamos el rostro de Dios, tenemos 3 garantías en este pasaje bíblico que no estamos atendiendo, y es que Dios oye la oración, perdona el pecado y dice sanaré la tierra. Miren, yo estoy convencido que si nuestro querido continente abriera el corazón a Dios, veríamos cambios estructurales de significancia. Pónganse a pensar, economistas honestos, políticos honestos, jueces honestos, un pueblo honesto. ¿No cambiaría la sociedad? Maestros honestos, en lugar de los maestros de escuelas, de ser adoctrinadores, que sean educadores. Hoy lo que tenemos en la escuela son adoctrinadores, gente que le llena a la juventud de basura, de ideologías, de abrir la brecha entre los hombres, que se separa cada vez más. Si nosotros aprendiéramos, los que son maestros, a enseñar, a perseguir su vocación, su enseñanza, tendríamos una juventud prometedora. No. Le damos la espalda a Dios, le damos el rostro o buscamos el rostro de ideologías baratas que no sirven para nada. Yo soy convencido que si nosotros hoy, latinoamericanos, buscamos a Dios en esos términos, tendríamos un continente riquísimo, floreciente, que realmente mostraría oportunidades extraordinarias para presentar, por supuesto, en el caso nuestro, el Evangelio y sociedades más estables. Pero no, tenemos un Dios que quiere sanar y los hombres prefieren la enfermedad. Bueno, ahí estamos. El pecado, hermano querido, tiene serias consecuencias. No solamente en nuestras relaciones con Dios, que es central, sino que afecta todas nuestras relaciones. Afecta nuestra relación en el hogar, afecta nuestra relación en la sociedad, afecta todo. Es un veneno mortal. Arruina al hombre raza, arruina a la sociedad entera. Por eso es que Dios no puede tolerar el pecado. Porque no construye, el pecado destruye al individuo y la sociedad entera. Y por eso vivimos en un mundo en las condiciones en que está. Así que en este texto nos invita entonces a hacer una seria reflexión de cómo estamos viviendo. Jesús nos dijo a nosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos ver el rostro de Dios, no podemos verlo como miro el rostro de una persona, pero si miramos a nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo a Dios, que una vez vino a este mundo en la encarnación para buscarnos y otorgarnos la salvación y la vida eterna. Es un esfuerzo totalmente fútil o inútil tratar de describir cómo es el rostro de Dios, como hace este estudio científico o psicológico que hicieron en esta Universidad de Carolina del Norte. Es una pérdida de tiempo total, porque ese estudio no te lleva a los pies de la cruz para tratar con tus pecados y obtener el perdón divino. Te puedes hacer una imagen de cómo es Dios, con barba, sin barba. Algunos dicen que era de color, otros que era blanco, de ojos celestes, o los marrones. ¿Qué interesa eso? ¿De qué manera puede transformar mi vida saber ese tipo de cosas? ¿Cómo impacta mi corazón eso? No interesa si tenían un callo en el medio de la frente, lo importante es la obra y persona de ese que dio la vida por nosotros. Eso es lo importante, levantar los ojos a ese Dios, buscar su rostro, un rostro de paz, de misericordia, un rostro bondadoso que, como hizo con este hombre, lo prosperó en lo que se propuso en el corazón. Ante todo, y con esto termino, proponte venir a los pies de la cruz. Busca el rostro de Dios a través de Jesucristo, porque no lo vas a encontrar en ningún lugar sino a través y por medio de Cristo. Y no vas a poder adorar a ese Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. La gente puede decir, eso no me interesa. Fine, está bien, hágalo, no me haga caso. Pero usted nunca, jamás va a tener o entablar una relación personal con Dios si no es a través de Jesucristo. Es una pérdida de tiempo como el estudio que hicieron estos psicólogos. Pérdida total de tiempo. Usted tiene una imagen de Dios, pero no puede entablar una relación íntima con ese Dios. Así que lo que tengo que hacer es, si quiero buscar a ese Dios, ese rostro, tengo que ir al rostro de Jesucristo, partido, sangrante, implorante con sus ojos diciendo, arrodíllate delante mío y acepta este regalo hermoso de salvación y vida eterna. Y Dios nos da ese regalo. Y luego, en nuestro diario caminar, buscar ese rostro de Dios, pero no en pecado, sino una vida consagrada, una vida íntegra, una vida que como Salomón se determinó construir y Dios lo prosperó. Un hombre que oró y dice que Dios apareció y respondió a la oración.
Y le dio una serie de consejos. La palabra de Dios es severa, dice, mira, cuidado, atención con esto, busquen el rostro de Dios, pero buscarlo de la manera correcta. Y entonces Dios nos va a prosperar, Dios nos va a ayudar. No quiere decir que tal vez no encaremos problemas, pero vamos a tener la presencia, el rostro de Dios mirándonos a nosotros favorablemente, y con eso las cosas van a ir mucho mejor. Busquen el rostro de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que usa estas figuras, estos antropomorfismos, para que podamos entender un poquito mejor en un idioma humano quién es nuestro Dios y de qué manera correcta debemos aproximarnos a Él y relacionarnos con ese Dios. Señor, ayúdanos a no caer en los errores del pasado. Que el pueblo de Israel constantemente tropezaba y le daba la espalda a Dios. Y luego lloraban cuando sufrían las consecuencias. Ayúdanos a nosotros a no repetir esos papeles y que podamos constantemente buscar tu rostro, ese rostro que siempre nos mira, que siempre está apuntando hacia nosotros para ayudarnos y para bendecirnos. Gracias, Señor, por tu rostro, un rostro favorable. A veces un rostro severo cuando fallamos, pero que busca que nosotros arrepentidos vengamos buscándote, Señor, para el perdón de los pecados. Ayúdanos esta semana, Señor, y te lo pedimos todo esto en oración santa y sincera en el nombre de Cristo Jesús. Amén.